esto. Entonces, no ha habido una solución, digamos, no ha habido por lo menos la intención de resolver estas situaciones. Entonces, sin embargo, como tiene importancia, sobre todo en el tema de la educación para la salud, es un tema prioritario porque es parte de la promoción de la salud, es parte de la prevención y también la anterior clase que hemos visto determinantes de la salud, también es una determinante de la salud. Por eso hoy día vamos a ver este tema que se llama entornos saludables. ¿Qué entendemos por entorno saludable? ¿Cuál sería la idea que ustedes tienen? Entorno saludable. Ahora se utiliza bastante en el tema de salud, el tema de saludable, ¿no? Mm, Dieta saludable, actitudes saludables, hábitos saludables. Entonces se utiliza bastante. Sobre todo es por el avance también del tema del conocimiento de las personas. Muchas personas se han dado cuenta de que muchas de las actitudes que hemos tomado estaban yendo en contra de un mejor nivel de salud. Entonces, también algunas cosas sí han retrocedido, pero otras siguen avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué significaría para ustedes entornos saludables? A ver, ¿cuántos estamos? un, un lugar adecuado donde se pueda vivir bien o Un tranquilo. lugar adecuado donde se pueda vivir. Exacto, ¿no? O sea, necesitamos un lugar para desarrollarnos, ¿no? Y vamos a ver ahorita el concepto de qué se trata, donde podamos movernos, donde podamos realizar nuestras actividades, evitando o disminuyendo la cantidad de riesgo que puede existir, ¿no? Cuando hablamos de riesgo estamos hablando de todas las situaciones peligrosas que pueden agredir a la salud de las personas, no solo de los mayores, también de los niños, o sea, de todas las personas que viven en un lugar. A propósito, en educación, en salud pública, existe una asignatura que se llama salud ambiental, ¿no? ¿Se acuerdan el concepto de la salud de las personas? ¿Qué decía ese concepto? Decía, es el completo bienestar físico, psíquico y social, ¿no? En este caso, el tema social estaría incluyendo al ambiente, ¿no? A todas las situaciones que están en el ambiente o en el entorno de las personas. Y cuando estamos hablando de la salud ambiental, estamos hablando generalmente de todo ese ambiente que sirve de lugar de residencia a las personas, ¿no? Que por último en estos últimos tiempos estamos viendo que tiene muchos problemas. Hay contaminación del agua, hay contaminación de la tierra, hay contaminación del aire. En otras palabras, el medio ambiente está enfermo, tiene muchos problemas, sobre todo de contaminación. En algunos artículos que hacen los ambientalistas acerca de la salud ambiental, indican que en estos 60 días el mundo ha descansado y ha mejorado, ¿no? Hay, por ejemplo, citan que por primera vez muchas de las playas estaban con el agua clara y sin mucha basura, ¿no? Entonces, el tema de salud ambiental, que es una parte de la salud pública, va a ver el tema sobre todo del ambiente. Va a ver si es que está muy contaminado, si es que también, ya sea en la tierra, en el agua o en el aire, existe este problema y se considera como un factor que va a producir patología a cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces, hay algunos lugares, hay algunas regiones donde su grado de contaminación es bastante alto. Por ejemplo, en Brasil, el estado de Sao Paulo, que no sé si estoy equivocado, que es el área o la zona industrial, es una de las áreas que tiene mayor contaminación, ¿no? En Centroamérica, México es uno de los países que tiene también mucha contaminación. En Bolivia, Cochabamba, que parecería que no, pero está ahí en el corazón de Bolivia, que tiene también un alto nivel de contaminación aérea sobre todo.
Y a eso se suma ya la contaminación de los ríos, la contaminación de la tierra con los residuos. Aquí mismo tenemos problemas. Hemos cambiado no hace mucho el botadero municipal y que ahora ha quedado como un nicho donde existe todavía una cantidad de material contaminante que está cubierta, sí, pero que todavía cuando llueve existe un resumado, un líquido que sale de lavar esta basura y que se llama lixiviado, que va a parar a los ríos que a la vez se contamina. Entonces, de esto, de ver esta situación, se encarga la salud ambiental, ¿no? Sobre todo de tratar de identificar cómo está el ambiente en que nos estamos desarrollando. Pero también hay otras asignaturas, como por ejemplo el saneamiento ambiental, ¿no? Que es otra asignatura que se encarga más bien ya de tratar de solucionar estos daños que han sido provocados por el hombre en el ambiente. El saneamiento ambiental es aquella asignatura que va a intentar recuperar, por ejemplo, esas tierras que por la agricultura intensiva, el uso de agroquímicos, se hayan convertido en terrenos estériles que ya no producían, que se conoce generalmente en los términos de los agricultores y de los ingenieros agricultores, dicen en una, eh, ¿cómo se llama? Una crisis de barbecho. O sea, son terrenos donde solamente va a crecer vegetal muy duro, muy resistente, pero que no sirve ni siquiera para forraje de los animales, ¿no? También tenemos el tema del agua, el agua que está contaminada. Son muy pocos los lugares donde podemos encontrar agua potable, así como su nombre lo indica. La mayoría de los lugares consume agua sana o agua tratada. En el tema de la tierra y en los residuos, en todos los lugares este es un problema, por la cantidad de residuos que se produce, por la falta de ordenamiento, sobre todo, y clasificación de estas basuras. Todo se lo echa en lugar material o residuos con riesgos biológicos graves, también el material orgánico, o sea, todo está mezclado y esto se convierte en un problema muy serio para la población porque contaminan la tierra, contaminan el subsuelo, contaminan las aguas subterráneas, que en muchos lugares sirven de fuente de distribución para las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Santa Cruz, muchos barrios, casi todo Santa Cruz consume agua subterránea, de pozos que están entre 300 y un poco más metros, que bombean y que están distribuyendo en las casas, pero no es, inclusive así, estas distribuidoras o estas empresas que se encargan de eso, se aseguran de que este agua esté sana, incluyendo a su contenido el cloro, a través de dosificadores que diariamente están dosificando el cloro en la cantidad de agua que sale para el consumo de las personas. Entonces, es la salud ambiental, la que se encarga de tratar de recuperar esas tierras, ese agua que está contaminado con diferentes actividades y diferentes instituciones. Ahí sumamos otro, que es el saneamiento básico. ¿Escucharon hablar del saneamiento básico? No. ¿Qué es el saneamiento básico? ¿A qué nos referimos cuando decimos saneamiento básico? Por si acaso, todos ocupamos el tema de saneamiento básico, ¿no? No hay persona que no ocupe. Y que seguramente si no tuviéramos la posibilidad de tener estos elementos, sería un problema serio. Cuando estamos hablando de saneamiento básico, nos estamos refiriendo a los principales servicios como el agua, o sea, agua potable, eliminación de residuos, o sea, basuras, eliminación de excretas a través de las alcantarillas en algunos casos,
en la mayoría de los casos con pozos sépticos y todas esas cuestiones que son parte de la actividad del saneamiento básico. Cuando nos pregunten y nos digan, ¿qué es el saneamiento básico? Es la asignatura que tiene que ver sobre todo con los servicios básicos. Agua, luz, basura, que son parte, ¿no?, de la vida de las personas. Imagínense un pueblo que no tenga agua. De principio, el pueblo va a tener muchos problemas. Segundo, y va a ocupar agua que no sea apta para su consumo, o sea, apta con agua contaminada, con los respectivos resultados. Va a haber sobre todo por el tema del agua, una alta incidencia, muchos casos de diarrea, sobre todo en los niños, ¿no? También va a provocar otros problemas de este tipo también a los adultos. Entonces, el saneamiento básico, que es parte de la salud ambiental y que es parte de la salud pública, se encarga precisamente de velar estos aspectos de los servicios básicos: agua, luz, eliminación de residuos o basuras, que son importantes en la vida de las personas. Entonces, se dan cuenta, existe una cantidad de asignaturas que tienen que ver precisamente con el medio ambiente en el que nosotros estamos desarrollando. Sobre todo los que interesan a la salud son estos. Existen otras para cada una de las asignaturas, pero que en cada una de las, por ejemplo, en agropecuaria, ellos se encargan de la tierra, se encargan del agua con mucho más detalle, porque es el lugar donde ellos van a desarrollar sus actividades. En cambio, el de nosotros son factores que sí pueden mejorar el nivel de vida de las personas, con lo cual se va a mejorar el nivel de salud, o pueden empeorar, lo cual también va a repercutir en la salud de la población o de las personas que viven en esta región, ¿no? Entonces, con esto nos vamos a referir hoy día a esto que se refiere a entornos saludables, que si ustedes se acuerdan, dijimos que íbamos a revisar haciendo lectura de la Carta de Ottawa. Hay un capítulo, o diré un requisito, que se ocupa principalmente de los entornos saludables. Después de la reflexión de Carlos Lalonde. ¿Se acuerdan de Carlos Lalonde? Carlos Marc Lalonde. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Hemos hablado cuando estuvimos haciendo el tema de promoción de la salud en la parte del inicio, la Carta de Ottawa. Les dijimos que era una persona que vivía en Canadá, en Ottawa precisamente, y que gracias a él ahora el sistema de Canadá es uno de los mejores en el mundo, ¿no? Entonces fue él quien impulsó esta reunión en Ottawa con muchas autoridades de muchos países, donde se han considerado estos puntos como puntos iniciales para desarrollar actividades y hacer cambios en un periodo determinado, ¿no? Que reforzaba a los indicadores del milenio que se habían planteado en 1978 en Alma-Ata, en Rusia, Kazajistán, cuando estaban desarrollando la estrategia de atención primaria de la salud, que es la base de todos los sistemas del mundo en el tema de salud. Bolivia ha basado en esta estrategia de la atención primaria de la salud su actual modelo y los modelos anteriores también, ¿no? Brasil, el sur, tiene base en esta reunión, en esta declaración de Alma-Ata también, ¿no? Entonces, por eso es que casi en todos los países la organización, el funcionamiento de la salud son similares. Entonces va a ser muy fácil, por ejemplo, la gente que viene de Brasil va a encontrar mucho parecido con el sistema de salud. Bueno, en la parte operativa va a haber diferencias, ¿no? Sobre todo por el tema económico. Con seguridad nosotros nos falta mucho. Brasil está en un lugar más o menos respetable en la tabla del índice de desarrollo humano. Nosotros estamos casi al final. Entonces va a haber una diferencia. Pero ya la estrategia misma va a estar reflejada en el sistema de salud de Brasil, de Chile, de Perú, de Bolivia, porque se basa en eso. Entonces, esta reunión dio lugar a
a la reunión en Canadá, en Ottawa, donde se profundizó y se priorizó la actividad de prevención, ¿no? Ellos hicieron en el informe de la LONDA, indicaron de que para confirmar el concepto de salud, dijeron que la enfermedad no solamente estaba producido por un agente, o sea que se lo conocía como antes como la medicina unicausal, ¿no? Y ahí dijeron, no es una causa la que produce la enfermedad, son son muchas más causales y entre ellos también existen determinantes. Una de esas determinantes importantes justamente es el medio ambiente o el entorno en el cual se va a desarrollar una persona. Está incluido en la Carta de Ottawa, es una parte que dedica a su análisis, donde nos dice que ha habido un descuido total, sobre todo en preservar y cuidar el ambiente, y que además, de ser un factor importante que determina la salud de las personas, el deterioro de esta también se refleja en el deterioro de la salud de la población. Entonces, a partir de esto se escribieron algunas normas, se escribieron algunas cosas que para cada uno de los países asuma y trate de mejorar o disminuir el daño que se estaba haciendo en los entornos. Pero lo real es que esta parte está considerado en la Carta de Ottawa y que está considerado también como un factor que tiene mucho que ver con la salud de las personas, porque estamos hablando del aire, estamos hablando de la tierra y estamos hablando también del mar, que es parte del entorno de las personas. Y en realidad, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud acerca del entorno, no? Dice, es donde las personas interactúan, como nos dijo su compañera hace un momento, activamente con el medio que los rodea. Es también donde la gente crea y o soluciona sus problemas relacionados con la salud. No existe otro lugar. Nosotros tenemos un espacio distribuido en todo lo que es el planeta. Tenemos costumbres, tenemos cultura, tenemos todas esas cosas, pero también están siempre basadas en un espacio donde vamos a desarrollar todas estas actividades. ¿Y qué es en qué se convirtió esto de la observación y reflexión del entorno saludable? En esta reunión se convirtió en una estrategia, ¿no? Una estrategia que quería decir que debería haber relacionamiento entre los países, entre las comunidades, entre las poblaciones. Intra, que la solución debería salir de dentro de la población. Que la población diga, bueno, a partir de hoy la basura no lo vamos a botar donde sea, vamos a llevar a este lugar. Eso significa intra, ¿no? Y transsectorial. Si se acuerdan eso, un poco suena como el actual modelo de salud de Bolivia. ¿Qué se llama el actual modelo de salud de Bolivia? A ver, jóvenes. Estamos estudiando medicina, así que tenemos que saber. ¿Qué significa? ¿Cuál es el título del actual modelo de salud, el que se está desarrollando en Bolivia? Pregunta de examen. ¿Se acuerda? En Brasil, ¿cómo se llama el modelo de salud actual? No está muy de acuerdo su presidente con este modelo. ¿Qué se llama? El SUS. ¿Qué quiere decir SUS? Sistema Eso, Único de Salud. eso. ¿No es sistema universal? No, único. Muy bien, está bien. Allá en Brasil es único. Ese es el título del modelo de salud en Brasil. No se olviden nunca, ¿ya? Y en Bolivia, ¿cuál sería el nombre? Estamos en tercer semestre, todavía estamos empezando, pero a partir de acá no tienen que olvidarse. Bueno, que seguro va a cambiar, ¿no? Normalmente cambia con cada cambio de gobierno que hay. Entonces, el actual modelo, que todavía se mantiene y se está desarrollando, se llama SAFSI.
¿Han escuchado del SAFSI? SAFCI. Quiere decir salud familiar, comunitaria, intercultural. Entonces, ese es el modelo, ese es su título, ese es el nombre. Cuando estemos en algún momento vamos a ver las partes más importantes del SAFSI, ¿no? Y el SUS, que también hay en Bolivia, es una parte del SAFSI. O sea, es un programa, sobre todo que se refiere al seguro de salud de la población de Bolivia. El Sistema Único de Salud, que es muy parecido el nombre a lo que hace Brasil en su modelo de salud, ¿no? Entonces, nos dicen a nosotros que este sistema dice intercultural y además dice salud familiar intercultural y no, comunitario intercultural. Entonces, cuando nos dice intercultural es que este sistema toma en cuenta a todo tipo de población, a todo tipo de idioma, a todos los sectores, lo que significaría que, por ejemplo, en el tema de salud ahora tiene que ver educación, ¿no? Habíamos hablado que en educación se inicia o se continúa con el tema de la educación para la salud. Cuando a los niños les enseñan lavado de manos, les enseñan higiene, les enseñan salud oral, les enseñan que la alimentación es importante, es parte de la actividad de salud que tiene que hacerse con las personas para mejorar su nivel. Cuando la policía sale en las noches a vigilar y evita de que haya asaltos, haya abusos, también es parte de la seguridad ciudadana, que es parte de la salud, porque la violencia siempre daña a la salud, ya sea de la familia, de la pareja, a veces hasta los hijos. Entonces, parte. Los bomberos igual, siempre están velando de que no existan este tipo de problemas y si los hay, tratan de resolver, son parte de la salud. Hoy la salud ya no es solo la responsabilidad de los médicos, es también la responsabilidad de todos. Por eso es que cuando dice que es transectorial, significa que todas las áreas, todos los sectores de una población son responsables del tema de salud. En este problema que estamos en emergencia, me parece que hay una especie de divergencia en eso, ¿no? Por una parte, una población está en contra de las medidas que se toman y por otra está a favor, ¿no? Pero ahí los tenemos a los que están dirigiendo el país, los que están manejando el tema de salud, que se olvidaron sobre todo de hacer educación, información y comunicación. Después de que llegó, después de que aún hubieron pacientes que han fallecido, después de que, a ver, el problema de Bolivia se ha iniciado sobre todo con 15 pacientes en Santa Cruz. Y los 15 pacientes que han llegado importando el coronavirus han sido conocidos. Han pasado por el aeropuerto, ¿no? Y estos, después del aeropuerto, han ido a sus casas. Si es que las medidas se hubieran hecho a tiempo, con seguridad, esos 15 se podían haber puesto en cuarentena y hubiéramos evitado la diseminación de la patología. Pero no, después de que han llegado, después de que hemos visto que un paciente que ha llegado con el diagnóstico ya hecho, ha paseado de hospital en hospital tratando de que lo internen. Todas estas cuestiones han hecho de que se empeore el tema. Entonces, para nosotros también es una actividad, actividad transsectorial que todas las áreas de una población tienen que ver para ver el tema de los entornos saludables, ¿no? Y todo esto para generalmente buscar que las personas tengan una vida mejor, tengan un mejor nivel de vida, con esto un mejor nivel de salud. Ya sabemos que cuando existe un ambiente desfavorable, también la salud de las personas y la vida de las personas va en el mismo sentido, ¿no? Donde hay agua contaminada y no hay otro tipo de agua, vamos a tener una alta incidencia de enfermedades producidas por el agua, ¿no? Donde haya sequía, vamos a tener muchos problemas por la falta del agua.
donde haya contaminación de la tierra, de principio va a rebajar la producción, vamos a tener menos alimentos, vamos a tener los efectos que producen los agroquímicos que han contaminado el suelo, las aguas y todo eso, y que también va a significar un factor que va a ser las fábricas, los autos y todas aquellas maquinarias que están produciendo dióxido de carbono y están emitiendo al aire, van a provocar que nuestro espacio aéreo se contamine, y eso va a significar también daño para las personas. Entonces, estamos hablando de eso, de mejorar el medio ambiente cuando estamos hablando del entorno. Ahora es un tema muy importante, está priorizado en el tema de salud. Ahora ya se puede decir, por ejemplo, pedir informe a los médicos de cómo está el problema del ambiente. En este momento tenemos todavía algunas situaciones, pese a los 60 días de descanso, de la disminución de producción de este tipo de tóxicos, aún tenemos un nivel de contaminación alto. Y a este factor se añade el tema, por ejemplo, del descenso de las temperaturas. Nos va a significar que las infecciones respiratorias agudas van a empezar a subir. Entonces se dan cuenta qué importante es el entorno donde vivimos cada uno de nosotros, ¿no? Y hay entornos que van desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por ejemplo, un entorno de cada uno, el entorno de cada uno de ustedes. ¿Cuál sería su entorno más próximo? El entorno más próximo de ustedes, ¿cuál sería? O mi entorno también. Del lugar donde vivimos, nuestra casa. La casa. Otro sería nuestra universidad, porque paramos ahí, digamos. La universidad. Esos son los entornos. Pero la unidad que inicia el entorno en el tema de salud es la familia, ¿no? La familia con todo lo que tiene, su vivienda, sus servicios básicos y todo lo que tiene. Ese es el entorno en el cual nosotros debemos empezar a trabajar, ¿no? No nosotros, sino todo el mundo, porque el daño, el entorno, el medio ambiente es para todo el mundo. No existe una persona que diga, no, a mí no me afecta la intoxicación, no, o sea, la contaminación. Cuando está contaminado el aire, afecta a casi todos, a unos más que otros, pero en todos los casos sí es un daño para todos. Cuando hay desertificación, cuando han quitado por el tema de la deforestación una cantidad de árboles, por ejemplo, se ha incrementado la velocidad del viento. Los vientos llegan hasta 90 y un poco más de kilómetros por hora, lo cual significa muchos problemas para la población. ¿Y eso debido a qué? Debido a que los rompevientos que estaban formando las selvas, los árboles muy próximos a las ciudades, hoy no existen y se han convertido en callejones de libre tránsito para el viento sobre todo. Entonces es un daño, ¿no? Para nosotros entonces el entorno saludable se inicia en la familia, es el lugar donde cada uno de nosotros va a desarrollar sus actividades, va a vivir en ese lugar, va a hacer sus cosas, ¿no? Y como dice su compañera, de principio es nuestra casa, o sea, la familia. También en este caso se cuenta a las personas, ¿no? En la familia hay un responsable de la familia, que es el padre de familia, ¿no? Y cada uno tiene su rol, cada uno tiene su actividad. Desde ese rol, desde esa actividad, es que tenemos que aprender a mantener las buenas costumbres, las actitudes saludables, también para tener un nivel de salud bueno y que además beneficia a todas las personas. Entonces, con todo lo que estamos indicando, podemos indicar que el tema de los entornos saludables es una estrategia que toma la salud o la promoción de la salud o la educación para la salud precisamente para disminuir los efectos de una determinante de la salud como es el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente que puede ser afectado en los tres ámbitos, en el ámbito aéreo, en el ámbito terrestre y en el ámbito marítimo. Cualquiera de los tres ámbitos que esté contaminado
o tenga problemas, va a afectar a la salud de las personas. En el ámbito terrestre ya tenemos muchos problemas ahora, ¿no? Eso se nota, por ejemplo, en el curso de la historia. Los papás y los abuelos siempre nos dicen, antes las personas eran mucho más fuertes. Y sí, y su tipo de alimentación era como hoy, sobre todo muchos hidratos de carbono, ¿no? Entonces, la diferencia es que estos productos que nosotros consumimos tienen muchos agregados, como por ejemplo residuos de agroquímicos y todas esas cosas que van alterando el tema de la salud de las personas, ¿no? Si ustedes hacen una revisión de la historia de la medicina, van a ver que la diabetes era una enfermedad, pero muy rara, que se detectaba en Bolivia, ¿no? Podía ser porque nadie pensaba que en ese tipo de diagnósticos, o podía ser de que había un subregistro, o sea, no se anotaba ni se tomaba en cuenta este tipo de pacientes, pero lo real es que en relación a antes y el tiempo actual, la cantidad de enfermedades no transmisibles crónicas como la diabetes, la hipertensión, el aumento excesivo de colesterol, triglicéridos, es mucho más, ¿no? Tiene mayor incidencia que antes. Ahí tenemos que sumar de que esta estrategia tiene tres ejes. El eje físico, donde vamos a ver el tema del saneamiento básico, que ya hemos dicho que es parte de la salud ambiental y que tiene que ver con los servicios de agua, basuras, vivienda, tratamiento de excretas, que son parte importante de la vida de las personas, ¿no? Entonces, es acá donde se va a ver. También está el abastecimiento de agua, como dice acá, la higiene y sobre todo la vivienda que les decía. El eje psicosocial, sobre todo, tiene que ver con el relacionamiento entre personas, o sea, cómo vive la sociedad, cómo vive la población, cuál es el tipo de relación, cuál es el tipo de convivencia que tiene. Hoy, por ejemplo, tenemos bastantes problemas con esta situación. Hay una clara división entre lo que significa, por ejemplo, la población urbana y la población rural, ¿no? Tenemos una situación bastante divergente. Hay gente todavía que del campo, pese a todas las situaciones, pese a las peleas, a las muertes, a las discusiones y todo eso, aún se mantiene en la situación en que está. Entonces, precisamente es porque tenemos algunos problemas en el tema psicosocial. Y de alguna manera se tiene que resolver. Esto no se va a resolver aún así, ni siquiera con una elección, porque con seguridad en una elección, gane quien gane, el otro sector aún va a seguir oponiéndose y no lo va a hacer con una oposición sana, sino con una oposición de violencia y todas esas cosas. Entonces, es parte del medio ambiente o del entorno saludable en el que vamos a desarrollar. Una de las determinantes, uno de los requisitos de la Carta de Ottawa, por ejemplo, es la paz. Dice, para desarrollar niveles de salud respetables de la población, se requiere un tiempo donde exista paz, no exista problemas sociales ni todas esas cosas. También está en el eje la promoción de la salud y prevención, o sea, el tema de la educación, en otra palabra. ¿Se acuerdan el concepto de promoción? ¿Qué decía promoción? ¿Qué era promoción? Promoción de la salud. Hicimos un concepto facilito que también les voy a preguntar en el examen. Son dos preguntas que ya les estoy avisando. ¿Qué se llama? ¿Cómo era la promoción de la salud? ¿Cuál era el concepto? Vamos a ver quiénes estamos aquí. Tal vez me toque que me pregunten a mí. ¿Andrés está? ¿O Keila? Cualquiera de los dos. A ver, entre los dos, reflexionen y me contestan. ¿Cuál es la diferencia entre promoción de la salud y prevención de la salud? Ahí está, esa va a ser la pregunta. ¿Cuál era, doctor? Disculpe la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre promoción de la salud y prevención de la salud?
Que promoción es enseñar a las personas cómo se tiene que llevar un control acerca de la salud, cuáles son los mejores hábitos, y prevención vendría a ser mostrarles cómo prevenir las enfermedades. Exacto. Mucho más fácil. Promoción de la salud, para contestar, la promoción de la salud se centra en la salud en general. Ahí entra educación, ahí entra sobre todo capacitación y todas esas cosas que sabemos. El dice información, educación y capacitación, pero a la salud en general. Por ejemplo, vamos a hacer un tema de prevención o un tema de capacitación sobre el coronavirus. Y vamos a hablar de todo lo que es salud. Vamos a hablar todos los aspectos que se van a referir a él. En cambio, cuando hablamos de prevención, se centra en la enfermedad. Como tú dices, por ejemplo, vamos a enseñar cómo vamos a evitar una enfermedad. Por ejemplo, vacuna contra el sarampión es prevención. Entonces, específicamente va a la enfermedad. Vacuna, o sea, actividades de prevención contra el coronavirus, va para evitar la enfermedad del coronavirus. Entonces, la diferencia es, ya les he dicho, promoción de la salud está centrada en la salud en general y la prevención de la salud está centrada en la enfermedad en particular. Esa es la diferencia, ¿no? Y también ese es uno de los ejes con los cuales